Última parte de esta interesantísima charla con el ministro Arlía. Ministro, cuando pasan cuestiones a nivel global en la economía del país, como es el tema de los holdouts o de los fondos buitre, la pregunta que se hace el vecino, en este caso que vive en la provincia de Buenos Aires, es ¿y qué me va a pasar a mí con referencia a esto que leo todos los días y en donde existe una preocupación que tiene su basamento, ¿no es cierto? Es plata que Argentina debe pagar. En el contexto de lo que es su área como ministro de Infraestructura, ¿tiene alguna relación con que algo no se pueda llegar a cumplir a partir de lo que pasa a nivel macro? ¿O la vida continúa desde el presupuesto ya establecido en la provincia de Buenos Aires? En el corto plazo, la provincia de Buenos Aires está en condiciones de cumplir con todas sus obligaciones. Esto es así. También es cierto que la provincia de Buenos Aires estaba trabajando, como otras provincias, incluso la ciudad de Buenos Aires, en hacer una colocación internacional de bonos. Y eso tuvimos que entrar en un compás de espera porque la situación esta del fallo del juez Griesa complicó y generó incertidumbre. Yo creo que se está encaminando con las medidas que ha tomado el gobierno nacional de intentar un ámbito de negociación que sea equitativo, fundamentalmente porque hay un 92% de los tenedores originarios de los bonos que entraron en el canje que aceptaron las condiciones de reestructuración de la deuda argentina. Y el 8% restante, que es una discusión que incluso yo creo que amerita que se dé en foros internacionales, no son compradores de buena fe, compraron en default, exacto, compraron a precios irrisorios. Por eso se habla que la búsqueda de ganancia de los fondos buitres es una búsqueda de ganancia que en el caso de la Argentina significaría pagarles un 1.600% de ganancia, ¿sí?, con respecto a la cifra inicial. Yo creo que debería haber mecanismos de protección y escuché algunas voces a nivel internacional de hablar de mecanismos de protección frente a estas jugadas especulativas cuando hay un proceso de reestructuración de deudas de un país que ha llegado a una crisis como la que tuvimos nosotros en el 2001. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros acompañamos la estrategia nacional, creemos que se va a encontrar una solución porque hay vocación del Gobierno Nacional de encontrar una solución, pero tiene que ser una solución equitativa. Y desde ese punto de vista, yo creo que soy optimista con respecto a llegar a un buen resultado. Pero un buen resultado tiene que ver justamente con no dejar de pensar que si cumpliésemos, digamos, con... Los fallos siempre son para ser cumplidos, ¿sí? Pero si no se hubiese abierto la posibilidad de un diálogo para llegar a un acuerdo más razonable, hubiese sido retrotraer gran parte de la historia económica argentina a donde estábamos. En el infierno del 2001-2002. Ahora, el gobernador Scioli, lo primero que dijo es hay que negociar. ¿Por qué? Porque avisorando lo que puede llegar a pasar, probablemente Daniel Scioli en la primera magistratura, lo que uno quiere tener es una economía establecida de manera tal que todo aquello que quiere hacer, supongamos en un primer mandato, no sea impedido por este problema, para él o cualesquiera de los candidatos que se vayan a presentar. Pero me parece que, como usted decía, negociar es una obligación, fundamentalmente porque lo que va a venir, o lo que se supone que va a venir, son inversiones que hoy necesita la Argentina. La Argentina hoy necesita la llegada de dólares. Sí, necesita la llegada de inversiones, sobre todo para infraestructura. Exacto. Porque obviamente que el desarrollo productivo se logra con inversiones. En una asamblea, en la última asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo, accedimos a un trabajo que muestra que el déficit de la región de América Latina y el Caribe para poder seguir en una senda de desarrollo sustentable es equivalente a 250.000 millones de dólares de inversión anual, que es la proporción es el 5% del Producto Bruto de todos los países. Sí. Obviamente es una cifra que no está ni en la capacidad de los estados, ni en la capacidad de los organismos multilaterales, sino que tiene que ver con la asociación público-privada, buscar formas, como decía antes, el Puerto de La Plata con una inversión privada muy grande y nosotros poniéndole la logística
para que se asiente ese puerto y entonces lograr una vinculación estratégica entre lo público y lo privado que permite el desarrollo. Y para eso es obvio que la Argentina tiene que ir superando, como lo ha venido superando en el tiempo, distintos conflictos heredados de una crisis terminal, de una crisis que nosotros veíamos casi como el derrumbe de todas las instituciones, que de hecho tuvimos el derrumbe de casi todas las instituciones. Entonces, si hemos avanzado como hemos avanzado en los juicios en el CIADIS, hemos avanzado en una estrategia con el Club de París y hemos logrado un nivel de desendeudamiento en términos relativos que lleva a ser a la Argentina uno de los países con menor relación de deuda contra el Producto Bruto, también tenemos que avanzar en la negociación, aún con los más hostiles de los acreedores. Porque vuelvo a insistir, estos acreedores no son acreedores que buscaron una ganancia razonable, estos acreedores son los que buscaron una ganancia a partir de una situación que siempre pensaron resolverla de manera judicial. Seguro. Y en ese sentido, el gobernador, que es un hombre que generalmente apuesta al diálogo en todos los ámbitos, también en este ámbito considera que apoyar al gobierno nacional en una estrategia de negociación es el camino. Ministro, en caso de que el gobernador Scioli llegue a ser presidente, ¿a usted le gustaría acompañarlo en este área de infraestructura a nivel nacional? Yo, la verdad es que el 2015 queda tan lejos y tan cerca. Claro, sí, no, por eso, queda tan lejos y tan cerca, que a mí me parece que lo más importante es que Daniel Scioli sea presidente. Y creo que es lo más importante porque fundamentalmente reúne varios de los requisitos que uno espera de un primer magistrado, ¿no? Que es básicamente tener una amplia capacidad de gestión. Daniel Scioli fue diputado de la Nación, fue secretario de Turismo y Deportes, fue vicepresidente de Néstor Kirchner y fue 2 veces gobernador de la provincia más compleja y más grande de la Argentina. Entonces, desde el punto Saliendo airoso de muchos conflictos. De muchísimos. Y digo, desde ese punto de vista tiene pergaminos de gestión como para mostrar que no es retórica, sino que es vengan y vean lo que hice en la provincia de Buenos Aires con las dificultades que todos sabemos que tiene estructuralmente la provincia de Buenos Aires. Res non verba, hechos no palabras. Tal cual. Pero por otro lado tiene condiciones naturales de esta cuestión de negociar. Nosotros vivimos en permanente negociación con los municipios, con la legislatura, con los distintos sectores sociales. El gobernador propicia el diálogo como un instrumento de construcción política permanente. Y entonces yo creo que eso también es una cuestión que le da un valor agregado a su candidatura. Y fundamentalmente es una persona que trabaja muchísimo por la Argentina desde hace mucho tiempo y que en todo su transitar político siempre ha ido dejando resultados y fundamentalmente no ha ido renegando, ¿sí?, de los lugares que ha ocupado ni de quienes, ni con quienes estuvo relacionado en esos lugares que ha ido ocupando. A mí me parece que no se puede renegar de la historia. Uno puede aprender de la historia, pero no se puede renegar de la historia. Y es un hombre, le agrego algo, permíteme, de consenso, de búsqueda de consenso, de una mesa amplia. Yo he compartido algunas mesas con él. Es un hombre que escucha aún a aquel que no pertenece, a nosotros pertenecemos en televisión y hemos hablado mucho. He hablado mucho con él respecto de lo que yo hago, esto que hablábamos antes, ¿no?, de comenzar esta nota, que se interesa por todos los temas, pero que busca consenso. Y eso me parece muy importante en esta Argentina que se viene. Ministro, lo mejor para usted, porque lo mejor para usted es lo mejor para la gente que vive en la provincia de Buenos Aires, para aquellos que van a poder disfrutar de esas obras. Y nos veremos próximamente, porque en la continuidad de su trabajo también está la continuidad de nuestras preguntas respecto de cómo van yendo esos trabajos. Bueno, yo agradezco muchísimo esta oportunidad de dirigirme a tanta gente, sé de la potencia que tiene y seguimos creciendo. Esta red, y en buena hora que sigan creciendo, porque son una red que propone este tipo de mensajes y este tipo de trabajo constructivo,
y me van a encontrar siempre para dar respuestas y bueno, esperemos que sean respuestas que le sirvan al conjunto de la ciudadanía. Bueno, Alejandro Barlía, ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, en una nueva visita aquí en nuestra red de radios. Gracias, ministro. Al contrario, muchísimas gracias. Red de Radios de la Provincia de Buenos Aires. Llegamos a vos. Llegamos a todos.